Bendiciones, bendiciones. Feliz tarde, feliz mañana, feliz noche, dependiendo del lugar donde nos estés viendo. Muchísimas gracias por estar ahí unido a esta transmisión de la Iglesia Internacional Tierra Buena, Atardeceres con Jesús, el original. Gloria a Dios. Dios le dio este diseño a mi esposo hace un año. Casualmente hace un año Dios le dio el diseño a mi esposo. Y primero se le delegó al capitán Sergio Fernando. Luego se le delegó a la hermana Ana María Cabrera. Y por situaciones con su pastor no siguió. Entonces obviamente ya nos tocó con mi esposo y yo organizarnos para no dejar parar este diseño. Entonces, muchísimas gracias por estar ahí unidos, por seguirnos, por compartir nuestros videos, por buscarnos en Facebook, en YouTube. Y bueno, gloria al Señor, porque ahí estamos para llevar la palabra de Dios, que es verdadera, eficaz, es maravillosa. Y dándole gracias a Dios por lo que está haciendo y por lo que hará, ¿no? Porque Dios siempre ha sido bueno. Siempre, siempre ha sido bueno. Gloria al Señor. Dándole la gloria, la honra, la alabanza y la adoración por sus diseños, por su resplandor, por lo que Dios hace en nuestras vidas, para con nuestras familias, para con nuestros hijos, para con nuestra familia cercana y extendida, para lo que somos y representamos en Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendita sea la gloria del Señor. Entonces, dándole gracias a Dios por el inicio de un día nuevo, que vendría siendo el día jueves. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea la gloria del Señor. Bendita sea la gloria del Señor. Gracias. Vamos, como es habitual, a colocar nuestro himno de Atardeceres con Jesús. Esto ya se volvió habitual. Al principio colocábamos alabanzas, pero ¿qué pasó? Por cuestión de derechos de autor, nos cortaban los videos. Entonces, ya ahí sí ya toca ser obedientes y usar otras estrategias, ¿no? Entonces ahí va la canción. Un nuevo día puede empezar. Desde las 6 p.m. el cielo nuevamente comienza a hablar y la voz del Padre nos hace esperar. Cubrimos la tarde con oración bajo el abrigo del gran yo soy. Jesús nos guía, su espíritu avanza y el Padre aviva nuestra esperanza. Atardeceres con Jesús, comienza el día con fuego y con luz. Desde el minuto cero Él nos habló y su diseño de nos se reveló. Palabra viva que trae dirección, caminamos fieles en su bendición. Atardeceres con Jesús, comienza el día con fuego y con luz. Desde el minuto cero Él nos habló y su diseño eterno se reveló. Palabra viva que trae dirección, caminamos firmes en su bendición. Atardeceres con Jesús, alineados al diseño de nuestro Padre, Rey de todo su reino. Más bajo calendario humano, sino por la voz del eterno soberano. Su diseño está y nos quiere mostrar que desalineados a Él nada tolerará. El Padre
revelación. Te enseñaré el diseño del Padre en su resplandor. Caen los velos que traen conexión. Y el agua se alinea con su dirección. Planes eternos se hacen canción. La luz del cielo toca el corazón. Y mientras su voz comienza a hablar, la verdad del reino nos vuelve a abrazar. Atardeceres con Jesús, comienza el día con fuego y con luz. Desde el minuto cero Él nos habló, y su diseño todo se reveló. Palabra viva que trae dirección, caminamos en su bendición. Atardeceres con Jesús, alineados al diseño de nuestro Padre, Rey de todo su reino. No vivimos más bajo calendario humano, sino por la voz del Eterno Soberano. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Ya no vivimos más bajo el diseño humano, sino bajo la voluntad del Eterno Soberano. Gloria a Dios. Gracias al Padre Santo Celestial, porque de verdad que cada día se agradece más a Dios. El trágico final del Cada acto. día estamos ahí declarando su libertad, su amor, su bondad, su justicia, lo que Él ha hecho en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestras generaciones, en nuestra descendencia, en nuestra familia extendida, que a pesar de que muchos no crean en un evangelio, no crean en un diseño de una iglesia, ahí están guardados para ver la gloria del Padre Celestial. Están guardados debajo de ese manto y la promesa de que más mi casa y yo serviremos a Jehová. Más mi casa y yo serviremos al Eterno. Amén. Gloria a Dios. Vamos a despactar el día. Gloria a Dios, como siempre lo hacemos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, declaramos que todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de desasosiego que me altera las emociones, hoy yo desalineo mis sentimientos y mis emociones de todo espíritu de Júpiter, de Zeus, que quiere venir contra mí para desalinearme y mi propósito de la voluntad de Dios. Yo alineo mis emociones y mis deseos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. En esta hora, en este momento, Señor, enviamos ángeles, arcángeles y querubines para atar y encadenar a todo principado, toda potestad, que se cree que es el dueño de toda la tierra, que es el que intimida, controla el tiempo y la lluvia, establece el orden universal, desata locura, arrogancia y desorden en las vidas de las personas. Ese espíritu se llama Júpiter, Dios Zeus, Dios del trueno, Dios de la luz, Dios de la iluminación y Baphomet. Ellos se mueven en el gobierno para derribar el espíritu de Belial, corrupción, robo, abusos, esclavitud. Declaramos y decretamos la autoridad de Cristo en los poderes ejecutivos, legislativos y judicial. Amén. Ya habiendo declarado y dejando en vergüenza pública estos espíritus, declaramos la palabra en Génesis capítulo 1, versículo del 20 al 23. Dios creó las criaturas marinas, empezó a establecer a estos seres para que se multiplicaran. Creó las aves, llenó el mar y el cielo de seres vivos. Dios bendice lo creado. Dijo Dios, produzcan las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquese en las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día
quinto. Entonces nos desalineamos del calendario gregoriano y nos alineamos al día quinto según la creación del Padre Celestial. Ahora sí, vamos a orar por los guerreros, por los intercesores, por los hermanos de esta Iglesia Internacional Tierra Buena, por todos los que se quieran sumar a este diseño de guerra espiritual. Entonces, rompemos todo título, todo edicto, toda sentencia que le ha dado legalidad al enemigo para atacar a los guerreros e intercesores de este ministerio. Hoy destruimos toda agenda que tiene el enemigo para usar y destruir los guerreros intercesores en las naciones a través de la falta de identidad, falta de liderazgo, rebelión, maldiciones generacionales, iniquidades, rechazo, abandono, frustraciones, orfandad, apatía, adormecimiento, enfermedades, desánimo, las aflicciones, tragedias, accidentes, enfermedades, muerte prematura, pobreza y escasez, angustia, ansiedad, depresión y cualquier arma que quiera usar Satanás para dañar los guerreros de Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, declaramos en Isaías 54:17 que ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Y hoy se decreta que se levantan los guerreros intercesores de este ministerio y se alinean al propósito de Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Atando la venganza, el ataque contra ataque. Atando a esos perros de Poseidón, Orión, Cancerbero, Letargo. No nos encuentran, no nos vuelan, no nos rastrean, no nos buscan, no nos ven. Les prohibimos que vayan a buscar a nuestros hijos, esposos, familia cercana y extendida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y declarando, Señor, total cobertura de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios para nuestras vidas. Y lo declaro en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenidos mis hermanos, los que se están uniendo ahí en directo y los que se van a unir en diferido. Les bendecimos y declaramos victoria en sus vidas, en su familia, y activando esos ángeles de avance que lleven la bendición de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Por favor, acompáñenme, vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 11, que es el que corresponde para el día de hoy. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Muerte de Lázaro. Había un enfermo llamado Lázaro de Betania, el pueblo donde vivían María y su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume en aceite sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Lázaro, el enfermo, era su hermano. Así que las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, tu estimado amigo Lázaro está enfermo. Cuando Jesús escuchó, dijo: esa enfermedad no llevará a la muerte, al contrario, servirá para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando supo que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más allí donde estaba. Después de esto les dijo a sus seguidores: vámonos otra vez para Judea. Sus seguidores le dijeron: Maestro, los líderes judíos querían matarte a pedradas hace solo unos días, ¿y vas a ir otra vez allá? Jesús les contestó: ¿no tiene el día 12 horas? El que camina durante el día no tropieza ni cae porque ve la luz de este mundo. Pero el que camina durante la noche tropieza porque no tiene luz. Y después les dijo: nuestro amigo Lázaro está dormido, pero yo lo voy a despertar. Nuestro amigo Lázaro está dormido, pero yo lo voy a despertar. Entonces sus seguidores le dijeron: Señor, si duermes, ¿qué va a sanar? Jesús estaba hablando de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que estaba hablando del sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro está muerto. Me alegro por ustedes de no haber estado allí, porque ahora ustedes creerán en mí, pero vamos a ver. Quiero que nos detengamos un momentico ahí. Si Jesús iba a hacer este milagro, que era algo sobrenatural,
Nunca había sucedido antes de resucitar un muerto. Y era algo que no se podía negar. Tenía que haber evidencias de que ese varón de verdad estaba muerto. Por eso se esperó 2 días más. ¿Por qué lo hizo? Dese cuenta la frase que dijo Jesús. Lázaro está muerto. Me alegro por ustedes de no haber estado allí, porque ahora ustedes creerán en mí. Pero vamos a verlo. Ustedes creerán en mí. Había duda en ellos. Había un sentimiento de incredulidad por causa del temor de la religiosidad que ellos ya habían aprendido acá en su mente. Entonces ellos estaban como cuando tú tienes dudas de estar en un lugar XY, si te quieres cimentar en una iglesia y comienzas, ay, ¿será que sí me conviene ese pastor? ¿Será que no me conviene ese pastor? O esa pastora, es que yo no sé, yo como que los veo que sí, como que los veo que no, pero es que hay algo que no me gusta. Tú tienes dudas en tu corazón. Y ahí es donde Dios te va a revelar realmente donde tú te tienes que cimentar para escuchar palabra y poder crecer espiritualmente y ver la gloria de Dios. Porque si no, estás a la deriva. ¿Sí? Crees que estás haciendo bien, pero realmente estás a la deriva. Entonces por eso Jesús le dijo a ellos, ahí sí van a creer ustedes en mí. Porque había duda en ellos. Entonces Tomás, llamado el gemelo, en griego Dídimo, le dijo a los otros seguidores, vamos nosotros también para morir con él. ¿Sí es lo que se atrevió a decir? Vamos nosotros también para morir con él. O sea, ellos que estaban esperando. Estaban viviendo una época dura de pagos impuestos injustos, una vida de crueldad todavía humana, donde ellos eran vituperados, aplastados tanto por la ley como por los de Roma que estaban ahí, y tantas ideologías que se estaban levantando, los dioses griegos y todas esas cuestiones. Ellos estaban como confundidos. La fácil, lo que hizo Lázaro, morirse a ver qué va a pasar, ¿cierto? Jesús en Betania. Luego Jesús llegó y se enteró de que Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Después de 4 días de haber enterrado a Lázaro ya difunto, ya sin vida, ya muerto, no había duda de que después de 4 días, ¿cómo así? ¿Qué va a pasar acá? Betania quedaba cerca, a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Así que muchos judíos habían venido a consolar a Marta y María por la muerte de su hermano. Marta supo que Jesús había llegado y fue a encontrarse con él, pero María se quedó en la casa. Entonces Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Se ve que le reprocharon de una vez? Si tú hubieras estado aquí, Jesús, cuando yo te mandé a llamar, ¿por qué no llegaste rápido? Mi hermano se murió. ¿Por qué no llegaste rápido? Pero aún así, sé que si tú le pides algo a Dios, Él te lo dará. Miren la fe de Marta. Jesús le dijo, tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo, yo sé que Él volverá a vivir cuando sea la resurrección en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Si alguien vive y cree en mí, realmente no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Qué dijo Marta? Sí, Señor. Creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que iba a venir al mundo. Y mire lo más hermoso. Jesús llora. Después de decir esto, Marta se fue a llamar a su hermana María y le dijo en privado, el maestro está aquí y te mandó a llamar. Al oír esto, María se levantó rápidamente y fue a encontrarse con él. Jesús todavía no había entrado al pueblo. Estaban en el mismo lugar donde se habían encontrado con Marta. Los judíos estaban consolando a María en la casa. La vieron ponerse de pie rápidamente e irse y pensaron que iba a llorar al sepulcro. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se postró a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Jesús vio que María estaba llorando y también los judíos que la seguían. Esto le afectó profundamente y se sintió muy conmovido. Jesús preguntó, ¿dónde lo han puesto? Ellos le dijeron, Señor, ven y podrás ver. Jesús lloró. Ese es el versículo más corto de toda la Biblia. Juan 11:35. Jesús lloró. ¿Cómo será de importante esa parte, esas dos palabras, Jesús lloró? Es porque Jesús se identifica con tu dolor. Jesús está presente en toda situación. Que Él se tomó un tiempo para poderse glorificar. Que el Padre se glorificara a través de Él en la muerte de Lázaro. Mire, me encanta este 35. Jesús lloró. Vamos al 36. Entonces los judíos empezaron a decir, miren, ¿cómo habrá querido a Lázaro? Pero algunos de ellos dijeron, este hombre le dio vista al ciego, ¿por qué no pudo evitar la muerte de Lázaro? La incredulidad de los demás y el juzgamiento de la demás gente, ¿sí? Porque es que algo que dice mi esposo es que usted ve lo que quiere ver. La gente ve lo que quiere ver, mas no ve lo que realmente Dios les quiere mostrar. Cómo Dios se glorifica en una situación tan tremenda de una muerte de un familiar. Cómo Dios se glorifica en un negocio estancado y hace fluir, avanzar, que vienen ventas, viene provisión, vienen clientes, viene expansión. Dios se glorifica. Jesús resucita a Lázaro. Nuevamente muy conmovido, Jesús fue al sepulcro. Era una cueva cerrada con una piedra. Él dijo, quite la piedra. Marta, la hermana del muerto, dijo, Señor, ya huele mal, porque murió hace 4 días. Jesús le dijo, ¿no te dije que si creías ibas a ver la grandeza de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús miró hacia arriba y dijo, Padre, te agradezco porque me has escuchado. Sé que siempre me escuchas, pero lo digo por toda la gente que está alrededor. Así creerán que tú me enviaste. Después de decir esto, Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. El hombre que había estado muerto salió. Sus manos y pies estaban todavía atados con vendas y su cara estaba envuelta en un lienzo. Jesús le dijo a la gente, desátenlo y déjenlo ir. Planean matar a Jesús. Muchos judíos que habían ido a ver a María habían visto lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero uno de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos llamaron a la reunión del consejo y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si dejamos que siga con esto, todo el mundo va a creer en él. Entonces vendrán los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. ¿Sí ve lo que ellos tenían temor? De Roma y de la institución que ellos tenían ya formada. De que eso se destruyera. Mire, mis amados hermanos, yo quiero decirle algo esto de parte de Dios. Si tú crees tener un proyecto que es de parte de Dios y no funciona, no se dan los recursos, no sale adelante, eso no es de Dios. Es que tú pensaste que era de Dios, así como ellos pensaban que ellos eran enviados de Dios. Pero realmente, ¿qué estaban haciendo? Religiosidad, estaban trayendo las leyes, algo inhumano, porque no permitían la sanidad del cojo, del ciego, del paralítico en días de Pascua. Ellos no permitían eso, en días de reposo, que era sagrado para Dios, pero la ley que decía que nadie podía trabajar. Y Jesús, al sanar a estos dos en día de reposo,
les quería cambiar la mentalidad, cosa que ellos no quisieron porque pensaron que estaba en contra del mismo Dios. Si las cosas no se te dan, es por algo, mi hermano, mi hermano, hermana hermosa. Es por algo, analiza. Y si las cosas son de Dios, eso fluye así, de una. Por eso es que no hay que frustrarnos, hay que decirle, bueno, Señor, oriéntame, ¿qué quieres que yo haga? ¿Esto sí es tuyo o es pura emoción mía? Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote ese año, dijo: ustedes no saben nada. Es mucho mejor para ustedes que muera solamente un hombre por el pueblo y no que sea destruida toda la nación. ¿Sí ven? Ya estaba planeando en su corazón la muerte de Jesucristo. Pero recordemos que todo es dado por Dios en esa situación. Todo lo permitió Dios para cumplirse la palabra de la ley y los profetas, dijo Jesús. Caifás no dijo esto por su cuenta, sino que como era el sumo sacerdote ese año, sus palabras fueron una profecía de que Jesús iba a morir por el pueblo, ¿sí ve? Pero no solamente por la nación judía, sino que iba a morir para reunirlos en un grupo a los otros hijos de Dios dispersos. Los no judíos, los gentiles, los que nos hemos sumado a causa de la gloria de Dios, a causa de haber creído en la cruz de Calvario, a causa de haber creído en el sacrificio de Jesucristo en esa cruz. Entonces desde ese día buscaban a Jesús para matarlo. Él ya no salía en público entre los judíos, se fue a un lugar cerca del desierto, a un pueblo llamado Efraín, donde se quedó con los seguidores. La fiesta de la Pascua estaba cerca. Muchos fueron a Jerusalén para purificarse antes de la fiesta. Buscaban a Jesús cuando estaban en el área del templo y empezaron a preguntarse entre ellos: ¿qué piensan? ¿Vendrá la fiesta o no? Los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, debía informar de ello para arrestarlo. Después de ese milagro tan tremendo, darle la vida a Lázaro, ya que ya efectuaron o si no estaban planeando la muerte de Jesucristo. Pero como Jesucristo obviamente conocía los tiempos, sabía en qué momento debía de entregarse y por eso se escondió con sus apóstoles, para que ellos no sufrieran persecución, para que ellos estuvieran tranquilos. Y yo creo que en ese desierto, en ese pueblo llamado Efraín, Dios les hablaba y les fortalecía su corazón. Hay momentos que nosotros debemos de ser fortalecidos en Dios. Son momentos que debemos de ser fortalecidos en la soledad, debemos de ser fortalecidos en un tiempo de búsqueda de Dios. Hoy veía un video de un varón que dice que a través de la meditación bíblica, él fue sano de un cáncer. No fue a quimio, no recibió nada de tratamiento y fue sanado de un cáncer. ¿Qué hizo? Buscar en los salmos su palabra y meditar mediante la palabra de Dios en los momentos de soledad, fortalecerse en Dios. Eso es lo que necesitamos, mis amados hermanos. Ser fortalecidos en el Padre Celestial a través del Señor Jesucristo y por medio del Espíritu Santo de Dios, para que nuestra vida sea levantada, sanada, fortalecida, prosperada, para ir en victoria. Amén. Por favor, vamos a Hechos capítulo número 5. Tiene por título Ananías y Zafira. Había un hombre llamado Ananías. Su esposa se llamaba Zafira. Se puso de acuerdo con ella para vender un terreno que tenía, pero entregó solo una parte del dinero y los apóstoles se quedó con el resto. Su esposa sabía lo que había hecho. Entonces Pedro dijo: Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Mentiste y trataste de engañar al Espíritu Santo. Vendiste el terreno, pero ¿por qué te quedaste con parte del dinero?
El terreno era tuyo antes de venderlo. Pudiste haber dispuesto el dinero a tu gusto. ¿Por qué se te ocurrió esto? Le mentiste a Dios, no a los hombres. Cuando Ananías escuchó esto, cayó muerto. Todos los que supieron esto se asustaron mucho. Unos jóvenes vinieron y envolvieron su cuerpo, lo sacaron y lo enterraron. Más o menos 3 horas después, entró su esposa Safira, que no sabía que le había dado a su marido. Pedro le preguntó, dime cuánto recibieron por la venta del terreno. ¿Fue esta cantidad? Safira le respondió, sí, esa fue la cantidad que recibimos por la venta del terreno. Pedro le preguntó, ¿por qué estuviste de acuerdo a la hora de probar el Espíritu del Señor? Escucha, puedes oír esos pasos. Los hombres que acaban de enterrar a su esposo están a la puerta y ahora van a hacer lo mismo contigo. De inmediato Safira cayó muerta. Los jóvenes entraron y al darse cuenta de que estaba muerta, se la llevaron y la enterraron al lado de su esposo. Toda la iglesia y los que supieron de esto sintieron muchísimo miedo. Hay personas que disponen en su corazón situaciones que no pueden cumplir. Y es mejor no prometerle a Dios absolutamente nada. Ellos prometieron la venta de ese terreno, pero mintieron con el valor total de la venta, tanto Ananías como Safira. Y los dos murieron, en canzona. Y los dos murieron. Hoy en día pueda que nadie muera físicamente por faltarle a Dios, pero sí puede llegar un momento de estancamiento. Así que haz un recorderis, mi amado hermano, mi amada hermana, de que si tú le has prometido algo a Dios y no le has cumplido hasta hoy, tienes que escribirlo, pedirle perdón a Dios y resarcir ese daño, porque es un daño que te estás haciendo a ti mismo. O sea, Dios, la iglesia, Dios es el dueño del oro y la plata. La iglesia, XY, donde tú te congregues, no les hará falta lo que tú prometiste, pero hay una promesa no cumplida a Dios, y ahí es donde viene el estancamiento, la ruina, vienen situaciones en salud, vienen situaciones que tu alma como que no sientes tranquilidad, muchas veces no puedes dormir, vienen situaciones de enfermedad que tú no te lo esperabas, un familiar. Ay, pero ¿por qué dice eso? Es que aquí la palabra lo dice. Ellos le faltaron fue a Dios, no a los hombres. Inmediatamente, Ananías cayó muerto. Después confrontaron a Safira. ¿Y qué dijo la mujer? No, si eso fue lo que nos dieron. También cayó muerta. ¿De qué sirvió coger tajada de lo que vendieron para ellos? Siendo que ya habían ofrecido ese terreno para venderlo y en su totalidad entregarlo a la iglesia. Mire, recordemos que vamos en un compendio de leer Hechos, en el capítulo 3, habla de toda la gente que vendía sus terrenos, iban y llevaban ese dinero, ¿para qué? Para darle a las viudas, para darle a los huérfanos, para darle de comer a las personas que se reunían a escuchar palabra. Ellos no se reunían como hacemos hoy en día en una iglesia, que usted llega, se sienta, el pastor da palabra, está la alabanza, la oración, la palabra, y en la ofrenda y chao. No, ellos llegaban con sus necesidades y se sentaban en las mesas y les servían a cada uno su alimento. Para eso se necesitaba un recurso, y más de uno puso en su sentir, porque eso fue así. No fue que Pedro o Pablo o Juan o bueno, en fin, los apóstoles, es que ustedes tienen que hacer esto. No, ahí claramente lo dice la palabra. Ellos propusieron en su corazón hacerlo, pero se les metió Satanás a Safira
y Ananías y dañaron la promesa y cayeron muertos. Por favor, piensa muy bien. ¿Qué le has prometido a Dios que no le has cumplido al día de hoy? Tienes que cortar con eso, de verdad. Con todo temor y temblor se los digo. Corten con esa maldición de promesas no cumplidas a Dios. Corten con la maldición de promesas no cumplidas a tu esposo, a tu esposa. Corta con la maldición de promesas no cumplidas a tus hijos. Corta con la maldición de promesas no cumplidas para ti mismo, misma. ¿Entiendes? No es que yo quiero viajar y te pones un plan, te trazas un plan, voy a ahorrar tanto, voy a hacer esto y después se olvidó. Te lo prometiste a ti misma o a ti mismo y no lo cumpliste. Hasta eso hay que arreglar ese daño, esa afectación que te has hecho. Vamos al versículo número 12 de Hechos capítulo 5. El poder de Dios se manifestó entre la gente por medio de muchas señales milagrosas y maravillas hechas por los apóstoles. Como dije ayer, estaban en el primer amor. Estaban recién empezando ese primer amor. Todos ellos se reunían en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntarse con ellos, sin embargo, todos hablaban muy bien de ellos. Cada vez eran añadidos al grupo gran cantidad de hombres y mujeres que creían en el Señor. Así que sacaban a los enfermos y los acostaban en camas o en camillas para que al menos la sombra de Pedro los cubriera mientras caminaba por la calle. Mire qué maravilloso. Yo me imagino esa romería de gente trayendo sus enfermos, sus loquitos, que también había, ¿sí?, situaciones de loquitos, pero era cuestión de demonios que tenían. Y nomás con pasar la sombra de Pedro, quedaban totalmente sanos, libres del azote de la enfermedad, libres del azote de la locura, libres del azote de la esquizofrenia, libres del azote de enfermedades que cojos, mancos, ciegos, mudos, sordos eran sanados. Si lo pudo hacer la iglesia primitiva, ¿por qué no lo podemos hacer hoy en día nosotros? Claro que sí. Claro que sí lo podemos hacer. Pero depende de ti el convencimiento y que tú sigas creyendo. Mucha gente de los pueblos cercanos a Jerusalén traía a sus enfermos y a los atormentados por espíritus malignos, y todos eran sanados. Tratan de callar a los apóstoles. El sumo sacerdote y su círculo más cercano, el grupo de los saduceos, se llenaron de envidia. ¿Sí? Había otro grupo dentro de los sacerdotes que eran los saduceos. Saduceos, fariseos, los herodianos también, que eran los que seguían a Herodes. O sea, pertenecían al templo, pero tenían la libertad de estar con Herodes y hacer lo que hacía Herodes, que eran orgías, fiestas, borracheras, pero estaban dentro del templo. Los sacerdotes del círculo más cercano al grupo de los saduceos se llenaron de envidia, así que arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel. ¿Sí ve la envidia? Y la envidia es un espíritu inmundo que se mueve y trae varias legiones. Por eso es que toca tener mucho cuidado, porque cuando una persona envidia a la otra puede llegar a causarle daño. Pero en la noche, un ángel del Señor, mire qué maravilloso, abrió las puertas de la cárcel, los dejó salir y les dijo: vayan al área del templo y cuéntenle a la gente todo el mensaje de la nueva vida, o las buenas nuevas de salvación. Es que ese mensaje no podía parar, porque estaba en pleno furor. Ya el Espíritu Santo los había tomado. Fue uno de los avivamientos más impresionantes que hubieron en la historia, mis amados hermanos. Por eso es que hemos de estar clamando por los milagros, las proezas, las maravillas del Padre Celestial, y que el Espíritu Santo te embargue para que veas esos milagros, para que tú puedas decir: yo soy un milagro.
Yo creo que más de uno puede decir, yo soy un milagro. Hace 5 años, Dios nos guardó. Mi esposo y yo no nos pusimos ninguna de esas 3 vacunas. No la pusimos. En mi casa, para la gloria del Señor, no necesitamos. O sea, no hubo enfermo. Mi mamá por la condición y los médicos sí se la tuvo que poner. Mi padrastro por el trabajo también. Mi hijo David también le tocó por el trabajo. Mis otros 2 hijos también por el trabajo, porque pues obviamente les pegan el carnet. Pero mi esposo y yo tuvimos la gran virtud, el privilegio de no hacerlo. Y gloria a Dios, pudimos sobrevivir a ese tiempo, a esa crisis que tuvimos en el 2020. Tremendo, ¿no? Pero podemos decir, gloria a Dios, sí soy un milagro. Tú eres milagro. Desde el minuto 0 de tu existencia tú eres un milagro, créetelo. Tú eres escogido, tú eres escogida. A través de tus manos fluye una energía fabulosa. Por eso tus manos deben de ser usadas para bendición, no para maldición. Amén. Vayan al área del templo y cuenten a la gente todos los mensajes de la nueva vida. Una vez oído esto, los apóstoles entraron al área del templo al amanecer y empezaron a enseñar. El sumo sacerdote y sus amigos llegaron y llamaron a los ancianos líderes de Israel para llevar a cabo una reunión de consejo. Después mandaron traer de la cárcel a los apóstoles, pero cuando los guardias llegaron a la cárcel no los encontraron. Entonces regresaron e informaron lo que había pasado. Encontramos la cárcel bien asegurada y los guardias a la entrada, pero cuando entramos a la cárcel estaba vacía. Mire, se cuenta que los ángeles le abrieron la puerta, pero afuera habían 2 guardianes. No se dieron cuenta de lo que pasó. Ahí me lleva a que los ángeles pararon el momento le pusieron vendas a esos 2 carceleros o dos guardias, y no se dieron cuenta qué pasó. Pero ellos se salieron. Los apóstoles salieron. Amén. Al oír esto, el capitán de los guardias del templo y los jefes de los sacerdotes quedaron confundidos y se preguntaban en qué terminaría todo eso. Entonces alguien vino y les dijo: los hombres que ustedes metieron a la cárcel están en el área del templo enseñando a la gente. Así que el capitán y sus hombres fueron y se los llevaron de vuelta. Los soldados no usaron la fuerza porque temían morir apedreados por el pueblo. Los soldados llevaron a los apóstoles ante el consejo y el sumo sacerdote les dijo: les advertimos que dejaran de enseñar acerca de ese hombre. Pero claro, ustedes en las mismas y han llenado a Jerusalén de sus enseñanzas. Ustedes están tratando de echarnos la culpa por la muerte de ese hombre. Descarados, ¿no? Totalmente descarados. O sea, ¿de qué lo hicieron? Diciendo que no. Pero Pedro y los otros apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los seres humanos. Ahí va una pregunta, mis amados hermanos. ¿Tú vas a la iglesia por cambiar de lugar de congregación? ¿O vas a la iglesia con el total convencimiento de que Dios está allá? ¿Cuál de las dos? Tú la responderás, ¿cierto? Porque desafortunadamente mucha gente llega a la iglesia con falencias, con necesidades, y hay hermanitos que son tan especiales. Ay, ¿cómo está? Bienvenida, mira, te estábamos esperando. Ay, qué felicidad verte aquí. Mira que tú puedes ser una gran líder, mira que tú puedes ser una gran maestra, mira que tú puedes hasta llegar a ser pastor. Y resulta que esa persona, nadie lo había mirado, ni su familia lo quería, era vituperiado, echado a un lado y siempre menoscabado, menospreciado, y allá sí llegan y te suben el ánimo tremendamente y tú te quedas allí. Y tú piensas que le estás sirviendo a Dios por amor. Tú le estás sirviendo a Dios es porque te subieron el ego, hermano y hermana. Así te lo digo, es simple.
Muchos hemos sido levantados solos, sin necesidad de que un pastor, un líder, una hermana nos dirijan la palabra. Hemos estado solos, en desiertos tremendos. Y ahí es donde uno está con el total convencimiento y pleno saber de que Dios está contigo. Y Dios te lleva de la mano. Dios no te deja en vergüenza. Dios no te pone en vergüenza, ni te deja en vergüenza. Pero si tú lo haces por un ego que te levantaron, porque te sientes bien en ese lugar, porque te pusieron un título, un cargo, entonces tú tienes que hacerlo y vas allá. Pero desafortunadamente tu corazón está sucio, tu corazón está desvalido, tu corazón tiene heridas, tu corazón todavía siente que hay situaciones de pecado que no han salido de allá. Tienes que primero tú cambiar para poder ayudar a cambiar a otro más pequeñito que tú. Pequeñito en el sentido de que llega nuevo al evangelio, ¿sí? Por eso es que toca tener mucho cuidado, mis amados hermanos. En las congregaciones grandes se ve eso, y yo lo digo porque yo ya pasé por eso. Y sí, se volvió un club social. Y yo servía domingo, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y el único día que descansaba era lunes, y si tenía que trabajar, pues no lo descansaba. ¿Y dónde estaba Dios en mi vida? Lo vi de muchas maneras, lo aprendí a conocer, pero donde realmente he aprendido a depender directamente de Dios ha sido de hace 5 años para acá, que esa pandemia nos cambió totalmente el panorama más de uno, y lo digo por mi esposo y por mí. A través de la escuela Adiestrando Guerreros, que nunca me cansaré de hablar de nuestra amada General Dina Santa María, que es nuestra madre espiritual, donde hemos aprendido a ser libres con clínicas de liberación, donde hemos aprendido que la liberación es el pan diario de los hijos, donde hemos aprendido una disciplina, ¿sí? Donde hemos aprendido un cambio, una perspectiva totalmente diferente. Quitar religiosidades, quitar vendas espirituales, quitar cosas que no servían. Y ahora sí poder hablar el verdadero mensaje de la cruz, mensaje de la salvación. Vamos en el 30 del Hechos capítulo 5. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, pero ustedes lo trataron como a un criminal. Lo mataron con violencia colgándolo en un madero. Colgándolo en un madero o crucificándolo. La expresión colgar en un madero es una forma de referirse a la crucifixión. Aquí se muestra que los líderes judíos acusaban a Jesús de rebelión. Comparar con Deuteronomio 21:23 y Gálatas 3:13. Y también en 10:30 de Gálatas. Ahí les dejo sus tips. Dios le dio el gran honor de sentarse a su derecha, porque ha decidido que Jesús sea nuestro líder, para hacer cambiar la manera de pensar y de vivir de Israel, y Salvador para obtener el perdón de sus pecados. Nosotros somos testigos de esto, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a todos los que lo obedecieron. Al oír esto se enfurecieron tanto que empezaron a planear cómo matar a los apóstoles. En la reunión estaba un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley y respetado por todo el pueblo. Él se puso de pie y pidió que retiraran a un momento a los apóstoles de la reunión diciendo: Israelitas, tengan cuidado con lo que van a hacer a estos hombres. Recuerden lo que pasó con Teudas. Él decía que era un hombre muy importante y reunió como 400 hombres, sin embargo a él lo mataron. Todos los que lo decían se dispersaron y no pasó nada. Después un tal Judas vino de Galilea en la época del censo, y él también reunió un buen número de seguidores. Con él sucedió lo mismo. Lo mataron y sus seguidores se dispersaron. En este caso les aconsejo que se alejen de estos hombres y los dejen en paz. Si su plan es de parte de los hombres, fallará, pero si es de parte de Dios, ustedes no podrán detenerlos y resultará peleando contra Dios. ¿Sí ve?
un fariseo reconoció que realmente estos varones, estos apóstoles, venían de parte de Dios. ¿Por qué les dijo eso? Porque él tenía la sabiduría de Dios. Un fariseo. Gloria al Señor por aquellos hombres que, a pesar de sus pensamientos o a pesar de su incredulidad, hablan palabras de sabiduría. El consejo estuvo de acuerdo con Gamaliel, así que llamaron a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron no siguieran hablando en el nombre de Jesús. Luego los dejaron ir. Los apóstoles se fueron de la reunión del consejo, contentos de tener el honor de sufrir por causa del nombre de Jesús. Contentos de haber recibido esos azotes. ¿Tú te pones contento por recibir azotes de parte de Dios? No, yo creo que no. Ay, Señor, ¿por qué me hacen esto? Miren lo que dice ahí. Se fueron los apóstoles contentos. Porque es que Jesús dijo, ustedes van a sufrir a causa de mi nombre. Ustedes. Se estaba cumpliendo lo que Jesús les dijo. Diariamente en el área del templo y por las casas, los apóstoles continúan enseñando y anunciando las buenas noticias de que Jesús es el Mesías. ¿Sí ve? No les valió azote. No. Nos sentimos bendecidos de que nos azoten. Y tú vas en un Transmilenio y medio te pisan, ¿tú qué haces? Pregunta. ¿Ah? Bendito Dios, qué enseñanza tan maravillosa. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias, amado Cristo Jesús, por tu bendita palabra, por ese amor que tú nos das, por esa justicia tuya, por ese resplandor de parte tuya. Gracias, mi amado Señor. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Te damos todo el loor, toda la gloria, toda la alabanza, toda la oración. Tú que eres merecedor de ella. Así como le diste esa autoridad a Jesucristo de subir al cielo y sentarse a tu derecha, Padre. Gracias, amado Rey, porque sabemos que tenemos a Jesucristo, al que venció la muerte, al que resucitó al tercer día, al que nos dio al Consolador, al Espíritu Santo, al que podemos dar testimonio de un Cristo que sana, que salva, que restaura, que podemos dar testimonio de un Cristo que renueva vidas, que transforma situaciones, Señor. Así hayan hombres y mujeres duros de servir, Señor. Sabemos que tú tienes misericordia hasta con ellos, para extender tu maravilloso amor. Con lazos de amor, tráelos a ti, Señor Jesucristo. Abogo por esos hombres y mujeres que están en momentos de restauración familiar, Señor. Restaura esos hogares. Abogo por esos hombres y mujeres que se están levantando de una cirugía, que se están levantando en los hospitales, Señor, por alguna circunstancia, alguna intervención quirúrgica, algún tratamiento quirúrgico, Señor, o están en exámenes médicos para poder encontrar el pronóstico exacto, para poder darle esos medicamentos para que sea sanado, sanada, Señor. Glorifícate, Padre. Glorifícate en esos niños que están en el cancerológico, Padre. Glorifícate en esos hombres, mujeres y niños incluso que están recluidos en esas instituciones, Señor, privados de su libertad por alguna circunstancia. Aquellos que padeciendo enfermedades mentales están recluidos en esas clínicas, Señor. Glorifícate en ellos, Señor. Glorifícate en aquellos que aún no han podido conseguir un trabajo. Bendice sus hojas de vida. Ábreles puertas sobrenaturales, Señor, para que puedan asimismo llevar la provisión a sus casas. Provéeles a aquellos que necesitan, Señor, una provisión económica para pagar arriendos, servicios, colegiaturas, comprar ropa a sus hijos, hacer un mercado, llenar la alacena, llenar la nevera, porque tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor. Tú eres Jehová Adonai, nuestro estandarte, Jehová Nisi, que va como una bandera delante de nosotros, Jehová Rafael, que nos sana. Gracias, Señor. Te alabo, te bendigo y te glorifico, atando la venganza, el ataque y el contraataque, atando esos perros de Poseidón, Orión, Cancerbero, Letargo.
las pequeñas zorrillas y los chacales. Les prohibimos que nos rastreen y nos encuentren, ni a nuestras vidas, ni a nuestros hijos, esposos, esposas, familia cercana y extendida. Ponemos muro y contramuro de fuego de contención alrededor nuestro para ser guardados en el nombre poderoso de Cristo Jesús, activando esas cúpulas de oro revestidas con diamante y carbunclo, 7x7x7x3, manto de invisibilidad a todo ataque del enemigo y manto de visibilidad a las bendiciones que tú tienes delegadas para nuestras vidas. Y lo declaro en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muchísimas gracias, mis amados hermanos. Les recuerdo, por favor, denle like a este video, compártelo. Puedes compartirlo por Telegram, por YouTube, por WhatsApp, por donde sea, lo puedes compartir. Gracias, apóyanos. Realmente nosotros no lo hacemos por un bien económico, sino solamente llevar este diseño de Dios a los que aún no lo conocen. Declaramos libertad, bendición, desde ahora para siempre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, mis amados hermanos. Les bendecimos. Desde Tunjuelito para las naciones. Feliz noche. Dios les guarde. Muchísimas gracias. Mañana, mañaneando con Dios, el domingo de 8 a 10 de la mañana. Bendiciones. Muchísimas gracias. Bendiciones.